Dios. Vamos, diga conmigo, gloria a Dios. La iglesia tiene hijos predicadores. Así que le damos gracias a Dios. Y vamos a recibir a Sergio Rodríguez. Le vamos a dar un aplauso al Señor porque Dios puso una palabra en Sergio, tomó ese compromiso, fue valiente, fue valiente Sergio para estar aquí. Hay que ser valiente para estar aquí, y para compartir la palabra. Le damos gracias a Dios. Dios está haciendo cosas hermosas en medio nuestro, así que le damos gracias a Dios. Bendecimos a Sergio y decimos, levante su mano y digamos, Señor, gracias porque hoy vas a usar a tu hijo Sergio para darnos una palabra que primero, Señor, le hablaste a él y que mientras que él vaya compartiendo esta palabra con todos nosotros que somos tu iglesia, Señor, esa palabra va a tener más revelación, Señor, vamos a tener entendimiento. Esa palabra nos va a ayudar a amarte más, a amar a los demás y a amar, Señor, por sobre todas las cosas, todo lo que viene de ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los saludos a todos. Los bendigo en esta tarde. Agradecido a mi Rey por esta oportunidad, a los pastores que nos dan la posibilidad de poder dar una palabra, de poder crecer en la casa, poder compartir algo y poder hablar algo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y saben que en este tiempo el Señor me ha hablado muchísimo y en este tiempo, en esta casa, ya hace tiempo, el Señor viene haciendo cosas en mi vida, en la vida de mi familia. Entonces, qué mejor que darle gracias a Dios por todos ustedes y por los siervos, por los pastores que nos dan la oportunidad de compartir y contar lo que el Señor tiene preparado. No saben que cuando me mandaron el mensaje que tenía que predicar hoy, y es algo, como decía la pastora recién, hay que estar acá arriba. Primeramente el Señor tiene que salvar a nuestra vida, tiene que salvar a mi vida para poder compartir. Y le agradezco al Señor porque voy a poder compartir lo que el Señor hizo conmigo. Con el Señor que hizo conmigo, y eso puedo contagiarlos a ustedes que hay un Dios grande, un Dios poderoso. Hay algo que el Señor hace en cada uno de nosotros que es personal, es algo individual. En este caso fue en mí y en mi familia, que nos procesó y nos llevó a creer en el Señor y a aferrarnos a Él mucho más y no dejar de alabar su nombre. No, yo quiero empezar con un versículo es un versículo que yo en un momento cuando estábamos en el terreno y hacíamos las reuniones de varones allá, lo había compartido como testimonio. Y es un versículo que me representa en mi vida, ¿no? Es un versículo donde entendí que nada nos puede separar del amor de Dios, y ya muchos se darán cuenta qué versículo es. Es Romanos 8, 35, ¿no? Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Y saben que cuando yo leía este versículo me llevaba a lo que a mí me pasaba en mi vida, las cosas que el Señor tuvo que procesar en mí para poder entender esto. Pablo lo hablaba porque Pablo lo compartía a los romanos y lo había experimentado él, porque todo lo que se habla o se dice se experimenta primero. Entonces él sabía que nada lo podía separar del amor de Cristo, pero lo pone en signo de pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Él lo pone como una pregunta. Y eso nos tenemos que preguntar, y lo que me preguntaba yo en mi vida. ¿Qué me separará del amor de Cristo? ¿Qué es lo que me divide del amor que el Señor me dio? Él me escogió desde el vientre de mi madre, dice la palabra. Entonces, si Él me escogió del vientre de mi madre es porque tiene algo preparado para mi vida. Entonces, ¿por qué tengo que pasar aflicciones? Porque es parte del proceso. Es parte del crecimiento de cada uno.
Entonces, cuando nos ponemos a hablar, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Ahí me preguntaba yo, ¿qué me puede separar? Y ahí yo le voy a empezar a contar lo que me pasaba y que tenía que luchar día a día y tenía que luchar con mis miedos, con todo lo que me pasaba. Ahí yo en el 2019, 2018 ya estaba preparado, trabajaba bien, tenía un lindo trabajo, todo estaba bárbaro, como uno vio cuando uno está todo bien, está contento, alegre, tengo para esto, tengo para lo otro. Y bueno, llegó un día, estábamos preparando una segunda luna de miel con Flavia, con mi esposa, cumplíamos 25 años de casados y queríamos salir, queríamos hacer algo. No, queríamos irnos de viaje, que nunca habíamos ido solos. Y saben que cuando estábamos preparando todo en ese 2018, en septiembre, en octubre del 2018, Walmart se va de Argentina y nos echa a todos. Nos echó a todos. Durante 7 años estuve trabajando en una empresa, fui encargado de la carnicería de ahí, y de repente la persiana cerrada preguntando a un policía tu nombre para que puedas entrar. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien cuando pierde su trabajo, ¿no? Y yo pasé por ese momento. Y ahí me venía, ¿qué me puede separar del amor de Dios? Y yo no lo entendía mucho porque enseguida me enojé. Ahí enseguida salió el hombre, ese enojo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto justo cuando voy a hacer esto? Bueno, pasó, se hace un contrato ahí, me toma día así, me dice, bueno, Sergio, a partir de tal fecha vas a empezar a trabajar con nosotros. No, me voy, gracias a Dios me puedo ir, hasta ahí estaba todo bien, me toma día, bárbaro, nos fuimos esa segunda luna de miel con mi esposa. Cuando vuelvo, me echan, otra vez. Ni un mes duré, me echan. ¿Y qué hacemos? Porque encima no me querían pagar la indemnización porque me habían echado con causa, no sé por qué. Y yo me preguntaba, ¿qué hago? Porque ya empieza a entrar la angustia en cada uno de nosotros, empieza a entrar el desánimo. ¿Cómo hago? ¿O qué hago? Entonces, bueno, dijimos, bueno, con los que nos da, vamos a ponernos un negocio en casa. Nos pusimos una pollería, todo iba bárbaro, todo iba espectacular, empezamos la pollería, empezó a vender. ¿Qué pasó? La venta se vino así, en un año. Cuando nos dimos cuenta, los números no alcanzaban ni para comprar lo que estábamos haciendo, que era una granja, no nos alcanzaba. A todo esto se viene la pandemia. No tenía trabajo. Y dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Uno se pone atribulado cuando no puede, ya uno piensa en sus hijos, porque ya me excede a mí, pienso en mis hijos. ¿Qué le hago de comer? ¿Qué les puedo brindar? Pero Dios es bueno. No, Dios es bueno. Y dice en el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja al matadero. Ante de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que yo hasta ese momento esta palabra no me reflejaba en mí. Y yo no sabía que era más que vencedor en Cristo. Pero la angustia, la tribulación, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Y yo no me estaba dando cuenta que Dios me estaba procesando. Yo no me estaba dando cuenta de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Por eso les quiero compartir que si te está pasando algo, confía en Dios. Confía en Él. Él seguramente va a darte la solución a eso lo que necesitas. Y bueno, pasó. Siempre yo digo que el Señor es misericordioso. En plena pandemia, 2020, no sabía dónde trabajar. Los currículums que había tirado ya no servían porque no te tomaban. Pero bueno, hay un día en el barrio, le doy un currículum a un chico, a una carnicería que no sabía que era de un amigo. Al otro día a la mañana, a las 8 de la mañana, me dice, Sergio,
¿vos sos Sergio? Perdón, no, pues me decían el negro, me decían, ¿vos sos el negro Sergio? Sí, le digo, yo soy el negro Sergio, sí, bueno, venite ya a trabajar. Ahí me fui a trabajar. Agarré mis herramientas, mi cuchillo, ¿ves? Tráete sus herramientas, me dice. ¿Tenés herramientas? Sí, me agarré mi cuchillo, todo, y me fui a trabajar. Y Dios ahí de vuelta, me dio esa salida. Me dio esa salida el Señor. Entonces, qué bueno cuando el Señor siempre está. Y nosotros no lo sabemos porque en ese momento uno no experimenta la palabra. No experimenta. Cuando este versículo llega a mi vida, ya me había pasado todo esto. Ya el Señor me había hablado, me había mostrado un montón de cosas. Y cuando entra esta palabra en mi vida, entendí quién era el Señor. Entendí lo que quería hacer en mi vida. Bueno, pasó, ¿no? Porque uno dice todas bendiciones, empezamos a trabajar. ¿Qué pasó? Mi compañero no era tan buen compañero, nos terminamos peleando, no voy a mentir, nos terminamos peleando, discutiendo. Y me voy, me tengo que ir porque la persona no me quería ir. Hablo con mi amigo, me dice, Sergio, pero yo lo tengo que tener a él porque él me llevó a él y todo. Perfecto, tenelo a él. De vuelta sin trabajo, plena pandemia. Ese amigo hacía más de 30 años que no hablaba con él, que me dio el primer trabajo. 30 años apareció y me dio trabajo. La cajera que estaba en la carnicería, el esposo yo lo conocía, pero ole, chao, lo conocíamos cuando íbamos a jugar la pelota de chicos. Me dice, Jorge quiere hablar con vos, Sergio. Dice que vayas a la casa, a mi casa. Voy a la casa, me dice, Sergio, me dice, ¿querés cambiar de rubro? Bueno, ¿cómo cambiar? Sí. Déjame ver, porque hay un lugar ahí donde estoy trabajando hoy. No, hay un lugar ahí, me dice, voy a ver si lo puedo hacer. Pero no te prometo nada, ¿eh? No te prometo nada, esto puede durar 1 o 2 meses, 3. ¿Qué hago? En 1 o 2 meses, 3, tengo que salir a hacer cualquier cosa. En la pandemia, todo cerrado, todo bloqueado, no podíamos salir para ningún lado. Aquellos que vivimos esto lo sabemos. Y bueno, tenía que esperar. Y yo me había ido y Flavia me decía, ¿por qué te fuiste de la carnicería? Y porque ya no aguantaba más. Pero hay algo que había en mi corazón. Era la confianza en Dios. Esta palabra se empezaba a hacer carne en mí. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, amargura. Cuando entendemos que hay muchísimas cosas que nos separan del amor de Dios, ahí es donde caemos en la trampa del enemigo. Cuando le creemos a eso. Y yo le decía, no sé, pero va a pasar algo, le digo a Flavia. Me voy a buscar unas cosas. Cuando vuelvo, me dice, Sergio, mirá que puede pasar. Me llaman. Me dice, yo agarro el teléfono, yo no soy de atender a los que no conozco. Atiendo el teléfono, me dice, Sergio Rodríguez, sí, papá, me dice, te quiero que presentes hoy a firmar contrato. El Señor de vuelta me da una nueva oportunidad. Todo bien, todo bárbaro, encuentro trabajo, me pongo a trabajar. Cuando piensa uno que todo está bien, y ahí decir, bueno, ya tengo trabajo, ya estábamos encaminándose en la economía, que esto, que el otro. Y ahí viene lo más complicado. Y ahí se vino más complicado, porque ya no era la economía. Ya el Señor nos empieza a tocar en la salud. Nos empieza a tocar en la salud. Y nos empiezan a tocar a los hijos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Me acuerdo que estaba por quedar efectivo en el lugar donde estaba. Lo llevamos a Agustín, Flavia lo llevó a Agustín, un control de rutina. Ahí al médico. Y nosotros lo veíamos muy flaquito, muy flaquito. ¿Qué pasaba? Pensaba que estaba creciendo. Agárrame, estaba en el trabajo, me llama mi esposa llorando y me dice, Agustín, quedé internado. ¡Wow! Se me vino el mundo abajo. Lo quieren poner en terapia intensiva. ¿Pero por qué? Porque Agustín es diabético y tuvo un debut diabético, así de la nada. Nosotros no sabíamos. Y él casi se nos muere en casa. Porque el médico le dijo, si estaba una semana más en tu casa, se te moría en tu casa.
ya esto ya empezaba a ir, se ponía cada vez más heavy, más pesado. Me llama ahí que queda internado, que están buscando una terapia intensiva de adolescentes porque lo van a llevar al hospital militar y no sabemos qué hacer. Claro, yo estaba en el trabajo, le digo, voy para allá. Encima estaba en Martínez trabajando. Bueno, ella me dice, quédate tranquilo que no te vengas, me dice, porque también estaba por quedar efectivo en el trabajo. Era todo un tema. Entonces le digo, me quedo. Pero hice algo que creo que no lo hubiese hecho en otro momento. Me arrodillé en el lugar de trabajo. Me acuerdo que pasaron 2 personas y se quedaron, después me di cuenta, ¿no? Me puse a arrodillar y, Señor, no sé, pero solamente vos sabés lo que vas a hacer. No tenía palabras, porque eran lágrimas nada más. Lágrimas de que no le pase nada a mi hijo, las lágrimas de ver que no podía ir, la impotencia. Y digo, Señor, no sé por qué, qué pasó, qué hice, pero que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad, dije yo, Señor. No podía decir otra cosa en los llantos, en eso que uno tiene. Por eso digo, ¿qué te puede separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar? La angustia, el dolor, la enfermedad. Y uno le entran todas esas cosas. Y bueno, ahí nomás el Señor es bueno. Me llama ella, bueno, queda internado él. Pero yo no sabía de qué se trataba todo esto. De la nada, un compañero de Walmart que tenía me llama por teléfono, así de la nada, y me dice, Sergio, ¿cómo andás? Tanto tiempo, vi tu número, quería llamarte, quería que estaba. Le digo, mira, no estoy bien para nada, le digo yo. Tengo a mi hijo internado, me dice, qué mal, me dice, hizo un debut diabético, tiene diabetes, es insulino dependiente. Y me dice, Sergio, me dice, yo sé que es feo y yo sé que es difícil, me dice, pero mi esposa también es insulina dependiente, de los 5 años. Y me dice, y yo pensaba, digo, Señor me lo mandó para que me hable, porque había alguien que me tenía que decir algo. Y él me habló, me dijo, Sergio, me dice, quédate tranquilo, me dice, yo sé que no es bueno, no está bueno que se tenga que, pero hoy yo tengo 2 hijos. Dice, o sea que la vida no se va a terminar ahí, siempre y cuando tenga un cuidado. Y es como que me dio un aliento en ese momento. De la nada me llamó mi compañero y me dijo eso. Yo lo hablo con ella. Fueron 8 días que estuve internado Agustín. Y hoy me tengo que acostumbrar a la nueva normalidad. Porque es una normalidad que se hace normal en nuestra vida. Porque ya tenemos que ser insulino dependiente, todo, pero nunca dejo de orar a Dios por su sanidad. Aprendí que tengo que tener fe, pero en la voluntad de Dios. Señor, yo sé que te pido la sanidad sobre él, sobre su páncreas, pero en tu tiempo, no en el mío, no cuando yo quiera. Porque el Señor me hizo pasar de esa copa amarga. Entonces yo cuando empiezo a experimentar esto, y esta palabra cada vez se me hacía mejor, o sea, se iba sentando en mi vida. ¿Y qué me podía separar del amor de Dios? Pasó todo bárbaro ahí, Agustín ya empezó nos acostumbramos a inyectarlo nosotros, a hacerles una dieta y empezamos nosotros a manejar las insulinas. Hoy estamos acostumbrados, le digo, a esta nueva normalidad, hasta que Dios diga lo contrario, hasta que Dios lo sane. No sé en qué momento lo va a hacer, pero yo voy a seguir orando por eso. Y pasó, ya estábamos ahí acomodándonos. 2021, el Señor tenía que tocar mi vida. ¿Con qué? Con enfermedad. Pero Dios tenía que tratar algo en mí. Dios tenía que tratar algo en mi vida. Me acuerdo que me sentía mal, empecé con tos, COVID. Me contagian de COVID, me contagié de COVID, me agarré el COVID. Y bueno, al principio lo tomé como algo, bueno, voy a estar en casa, bueno,
Yo temía por mis hijos. Yo temía por ellos. Pero el trato era para mí. El trato era para mí, no era para ellos. Y pasaron los días y yo fui empeorando. Pasaron los días y cada vez estaba peor. Cada vez estaba sin aire, sin el oxígeno. Y yo me he preocupado por Agustín, que era diabético. ¿Se acuerdan que decían que los diabéticos? Dios tenía que tratar conmigo, no con mi familia. Dios me tenía que llevar a un lugar donde yo tenía que entender quién era Dios. Yo tenía que entender que la palabra esta se tenía que cumplir en mi vida. Entonces ahí, me acuerdo que fue un jueves, 9 de la noche, viene en ambulancia, hay que internarlo. Me despido, lo peor que yo creo que los que saben, acá creo que Vanina lo experimentó también con Carlitos, es tan feo despedirse de las familias y no verlos. Es tan feo despedirse de tu ser querido y saber que no lo podés ver nunca más. Pero Dios tenía que tratar en mi vida. Dios tenía que tratar. Me lleva, me internan. Empecé con una neumonía leve y al otro día, no es que pasó, al otro día se complica. Una neumonía bilateral que tenía más del, creo que del 40% de los pulmones con neumonía. Y dice la doctora, le dice a mi esposa, porque conmigo no hablaba, dice, si no le hacen efecto los antibióticos, lo vamos a tener que entubar. No queda otra. Pero el Señor tenía que tratar conmigo. Una vuelta, vamos más para adelante, ¿no? Ya hablando con el pastor en Bethesda, nos estábamos todo un grupo de varones y me decía, nos preguntó a qué le teníamos miedo. Y yo siempre le tuve miedo a la muerte. ¿Cómo un hijo de Dios le va a tener miedo a la muerte si no vamos con Cristo? Hasta el pastor me quedó mirando ese día así. Esto fue posterior, ¿no? Pero yo no lo sabía hasta que estuve internado. Cuando me internan, casi 4 días sin dormir estuve, por miedo a morirme. Dios tenía que tratar con mi vida. Dios tenía que hacer algo en mi vida para que yo entienda quién era Él. Porque a veces decimos, sí, yo creo en Dios, yo creo, Señor, estoy acá, todo lo que... Nada me va a separar de lo que dije recién, nada me va a separar de eso porque yo estoy fortalecido en vos. Y no era así. No era así. Tenía un miedo terrible ahí adentro. No dormí por 3 días y medio. Veía todas las paredes manchadas porque donde no podía dormir, veía las paredes manchadas. Me decía la doctora me decía, pero tenés que dormir, tenés que descansar porque es peor. Pero yo no quería cerrar mis ojos. Estaba con esa máscara, tan feo, pero Dios me tenía que llevar a ese lugar. Pasó. Y yo digo que el Señor, así como te lleva, te da esa porción de confiar en mí. A los 2 días más o menos, bueno, me dan para poder dormir. Paciente malísimo fui, pésimo. Yo creo que hay algún enfermero acá no me quisiera tener como paciente porque renegaba, estaba todo el día sentado. Todo lo que decía hacía lo contrario. Porque no, todo mal. Y me acuerdo que el pastor, había un grupo de varones y el pastor hace una oración en el grupo. Atrás del pastor me manda un mensaje a la pastora y me manda una oración a la pastora. Y eso no fue suficiente, porque había más. Al otro día apareció una señora a limpiar la habitación a las 7 de la mañana y que me dice la señora, yo no sé por qué me mandaron acá, porque nunca estoy acá. Siempre estoy en el piso de abajo, nunca vengo para acá, pero hoy me mandaron acá a esta habitación. Cuando me pongo a hablar con la señora, era una señora cristiana. Y me predicó. Y me dice,
ese libro que tenés ahí, pues yo tenía la Biblia, ¿eh? Yo tenía la Biblia y la tenía, ¿eh? Pero la tenía de adorno. La tenía ahí abierta, ¿vio? Porque como que a veces somos medios místicos. Abrimos la Biblia y pensamos que el poder de Dios va a salir de la Biblia a nosotros. No funciona de esa manera. Funciona en oración, funciona en ayuno, funciona de esa manera. Entonces me dice, vos tenés es tu Biblia así. ¿Y sabés las promesas que hay ahí para vos? Y me quedé. Me dice, mira, yo no vengo nunca acá, pero me mandaron seguramente preparados para que te hable a vos. Y me predicó. Y me dijo, ¿a qué le tenés miedo? Y le explico. Y me habla la oración del pastor, de los muchachos, de todo el grupo de varones que estaba en ese momento, que siempre les agradecí por esas oraciones, la pastora que me mandó un mensaje con oración y esta mujer que me vino a hablarme de Dios. O sea, tuvo que usar bastante Dios para que me entre en la cabecita, ¿no? Pero el Señor, ese día entendí, después de 3 personas, entendí que si Dios me tenía que llevar, me iba a llevar. Y si me tenía que quedar, tenía que darle gloria a Él. Y el Señor me fue sanando y fui saliendo de ahí. ¿Y qué te puede separar del amor de Cristo? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros congregarnos? ¿Qué nos impide a nosotros venir a agradecerle a Dios? Porque está bien pedir, pero cuando venimos y cuando uno tiene que venir en la adoración de Dios y Dios nos tiene que llenar y tenemos que salir renovados y con nuevas fuerzas. Eso es lo que Dios quería que entienda yo en mi vida. Que lo alabe a Él. Que diga, Señor, en la prueba, yo sé que estás acá. Que lo alabe a Él, que diga, Señor, vos estás conmigo a donde quiera que vayas. Lo dice la palabra, por eso me decía, las promesas que están acá son para vos. Son para cada uno de nosotros. Son para cada prueba que estamos pasando. Entonces el Señor me tenía que procesar a mí para que entienda quién era Él. Porque hasta ese momento era un gloria a Dios y aleluya. Pero en la tribulación, cuando me llevó a la muerte, ¿qué quise hacer? No dormirme, en vez de descansar en Él. En este tiempo tenemos que descansar en el Señor. Hay muchas cosas que pasan, pero es el tiempo de descansar en Dios. Es el tiempo de venir a glorificar el nombre de Él. Es el tiempo de venir a buscar el nombre de Él. Cuando venimos a la casa del Rey tenemos que traer gratitud a Él, más allá de los problemas que estamos pasando. Señor, gracias por esto, gracias porque vos estás conmigo y los problemas van a pasar, las cosas van a pasar, no se van a quedar. Porque Dios no es deudor de nadie, como decía la pastora. Dios te va a dar la bendición, Dios te va a dar la sanidad, pero tenés que entender que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pasa el tiempo y sigue pasando. Hasta hace poquito, con mis hijos, una situación terrible también. Tuvimos que pasar. Pero ya estaba de otra manera. Entendía que el amor de Dios estaba en mi vida, estaba en mi familia. Y que la mejor herramienta que tenemos es la oración. Es lo que nos abre las puertas de los cielos, es lo que nos abre las bendiciones, es que nos hace salir de aquello que necesitamos. Es doblar rodillas. Es doblar rodillas. Es entender y creerle a Dios que Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Por eso yo le estoy agradecido a Dios por el privilegio de estar en esta casa. El privilegio que nos dan los pastores, no cualquiera, no cualquiera. Nos da el privilegio de los varones que han predicado acá para dar una palabra. Y el Señor obró en mi vida. Y yo me venía también a las 28 temporadas de Salomón. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de recoger lo plantado. Cada cosa tiene su tiempo, pero tenemos que entender que Dios está en medio de ese tiempo. Cuando uno pone en la ecuación que Dios está ahí, la cosa es más fácil. La cosa es más fácil. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nos puede separar, yo pensaba en mí, yo digo, Sergio, ¿qué te puede separar del amor? Yo mismo. Yo me puedo separar del amor de Dios, porque Dios siempre está
en tus sueños, está cuando venís para acá, está para allá, está en todo tiempo. Entonces el Señor siempre estuvo en mi vida, siempre estuvo en la vida de nosotros. Y yo quiero ir a Eclesiastés, pero no voy a leer todas las temporadas, porque si no se va a hacer muy largo, ¿no? Pero quiero leer el versículo 15. Ahí dice, aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Dios restaura todo lo nuestro, lo que va por venir, lo que está acá, el presente, el futuro. Dios va a restaurar todo lo que pasó. Dios te va a sanar, nos va a sanar. Entonces yo entendí que Dios está conmigo, que Él va a restaurarme. Y esto le decía a Salomón, uno de los hombres más sabios, y entendía de que Dios lo iba a restaurar, de que no había nadie. No están las personas, está Dios para restaurarnos. Él habla de las 28 temporadas porque seguramente las vivió. Algo pasó. Cuando era el tiempo de reír, vamos a reírnos, pero cuando estamos enlutados, vamos a hacer ese proceso de luto. Porque Él seguramente lo habrá experimentado. Entonces, cuando experimentamos las cosas de Dios, nos damos cuenta que Dios nos quiere llevar a un nivel más. Entonces, Dios me tuvo que procesar en un montón de cosas para entender que nada me puede separar del amor de Cristo. Y para ir cerrando, porque no lo quiero hacer muy extenso, por eso digo, son 3 versículos que me modificaron la manera de ver las cosas de Dios. Quizás hay muchos más, ¿no? Hay muchas más promesas, hay muchos más versículos que nos lleguen a cada uno de nosotros. Pero yo le estoy hablando de lo que el Señor hizo conmigo y que lo quiero compartir, que si estás pasando por algo, confía. Venía acá con gratitud al Rey. Hay una teoría, ¿no? Que cuando uno tiene, está todo bien. Pero sabe que cuando uno tiene, muchas veces se aleja de Dios. Porque tengo acá, tengo allá, y bueno, después voy. Entonces, Dios no quiere eso. Y yo era una persona así, ¿eh? Yo era una persona así. Por eso Dios tuvo que procesar mi vida. Yo por ahí venía, estaba mal y Señor, ¿por qué? Y me alejaba de las dos maneras. Me alejaba teniendo y me alejaba no teniendo. O sea, algo tenía que hacer Dios conmigo. Hasta que entendí que cuando tengo, vengo a darle gracias y gloria. Y cuando estoy pasando necesidad, le vengo a dar gracias y gloria, pero Señor, estoy pasando esto. Pero vos sabés cómo hacer las cosas. Es tu voluntad, no la mía. Y seguir perseverando. Y no dejar de congregarse, como muchos toman por costumbre. Lo dice Pablo. Pero porque sabe Pablo que en algún momento nos vamos a apartar de Dios, tengamos o no tengamos, nos vamos a ir de Él. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Nosotros mismos. Y hay algo que esto está en Hebreos 12, y todos la conocemos, pero dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en lo cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, ¿no? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Si yo no pongo los ojos en Dios, seguramente me hubiese ido. Si no hubiese puesto los ojos en Jesús, por eso lo dejé para lo último. Porque cuando uno pone la mirada en Dios, pone la mirada en la cruz, que aquel que menospreció lo oprobio, el insulto, el agravio, aquel que no le importó que le dijeron todo eso. Entonces, si Él menospreció eso, ¿cómo yo no le voy a dar gratitud a Él? ¿Cómo yo no voy a decirle gracias Dios por un día más de vida? Gracias Dios por mi familia, gracias Dios por mi trabajo. Gracias Dios porque hoy no tengo, pero yo sé que me vas a dar. Pero vengo a buscarte porque te necesito en mi vida y en la vida de mi familia. Esa es la actitud que yo tomé para mí. No apartarme más
No hay nada que me pueda separar del amor de Dios, porque ya lo experimenté. Al borde de la muerte de mi hijo, al borde de la muerte de mi vida, problemas familiares, problemas económicos. Es más, hasta creo que vendí el auto que tenía y me estafaron. Todo mal en ese momento. Pero puse los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el que inventó la fe. Es el que nos dio la fe a nosotros hoy. Y que la tenemos que poner por obra en Él. No hay otro que pongamos la fe. Es en el Señor. Entonces el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Quiere decirnos muchas cosas. Pero nosotros somos los que tenemos que abrir los oídos. Yo, Sergio, tengo que abrir los oídos para Dios. Yo, Sergio, tengo que entender que Dios está en mi vida como poderoso gigante. Que no hay nadie, no hay nada ni nadie, que te pueda separar del amor de Dios. Solamente que nos volvamos atrás. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Porque si ponemos las cosas que nos pasan, y seguramente vamos a fallar. Si ponemos las cosas, si ponemos la mirada en lo material, y seguramente vamos a desviarnos. Si ponemos la mirada en el problema y no en Jesús, y vamos a estar en problemas, porque yo los tuve. Es una palabra que Dios nos revela a nosotros, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice, ¿cuál por gozo delante sufrió la cruz? Sufrió la cruz. Hay alguien que dio la vida por nosotros. Hay alguien que dio la vida por vos y por mí. Hay alguien que dijo, yo voy a salir a lavar los pecados de cada uno de nosotros. Yo soy el que voy a dar la vida. Yo cuando estuve a punto de cuando me internaron a mi hijo, Dios lo dio a su hijo. Yo lo tuve a punto ahí. Y la angustia y el dolor que uno siente, o aquellos que lo perdieron, o aquellos que no están, aquellos que lo perdieron, ellos saben. Entonces, cuando a mí me llevó por ese proceso, entendí que Dios estaba conmigo, que no me podía enfocar en otra cosa que he puesto los ojos en Él. Nosotros nos vemos el video todos los días. Cada reunión que es, vemos un Jesucristo que tenía una vida terrenal, pero en su momento tuvo que salir y dijo, bueno, esto el hombre no puede, nosotros no podemos solos, tengo que salir en pos de ellos. Y dio la vida, dio cada gota de su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Si Él hizo todo, por mi vida, me dio un cielo que ganar, me dio una eternidad, que obvio que seguramente tendremos que rendir cuenta ante Él cuando estemos allá arriba. Pero nos dio la posibilidad de ser salvos. Nos dio la posibilidad de venir acá a buscarlo, de adorar, de crecer en Dios. Y yo le agradezco por eso, estoy agradecido porque estar acá y compartir algo es maravilloso. Es maravilloso. Sí, uno está nervioso, porque acá están los pastores y los pastores, ¿no? Pero Dios nos usa a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Por eso en este tiempo es un tiempo de búsqueda. Es un tiempo de... Yo creo que cada temporada es una temporada de recoger lo que Dios nos dio. Hay una casa que se está por abrir. Y tenemos que ir con una mentalidad diferente. Lo dijo el pastor, no lo digo yo. Hay que ir con una mentalidad diferente a la casa. Si usted ve a los hermanos cómo trabajan ahí en ese lugar, es impresionante. Y lo hacen para que nosotros cuando vayamos allá estemos bien. Por eso, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Tribulación, hambre, angustia, desnudez. Si el Señor nos dio todo y nos está dando una casa nueva. Entonces es el tiempo de búsqueda. Es el tiempo de agarrarnos de las manos de Dios. Es el tiempo de decir, Señor, gracias porque hasta acá nos ayudaste. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de los pastores que cada día se suben acá y reman para que entender que Dios está en esta casa, que el Espíritu Santo cada día nos renueva la fuerza.
Por eso yo quería dejarle esta palabra en esta tarde. Y por cerrar, puestos los ojos en Jesús. No hay otro en que poner la vista. No en el de al lado, ni en la izquierda, ni en la derecha. En Jesús. En Él. Él te va a sacar de todo. Él te va a sacar de tu angustia, Él te va a sacar de tu dolor. Él te va a dar fuerzas. Él te va a dar todo lo que vos necesitas. Por eso lo puse como último versículo, porque primero tengo que poner los ojos en Jesús. Cuando entendí que nada que tengo que poner los ojos en Él. Entonces cuando puse los ojos en el Señor, Dios me dio todo. Y los problemas pueden seguir, seguramente van a seguir, porque estamos en esta tierra. Pero mientras estemos vivos, alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Dale ese aplauso fuerte al Señor en esta noche. Fuerte para Él. Dios te bendiga y espero que sea de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras compartía Sergio, me acordaba cuando nuestro pastor nos predicaba en un momento y nos enseñaba, ¿no?, de que hay, o que podemos ser, mejor dicho, relatores de historias o ser protagonistas e informar las cosas que uno está aconteciendo. Y cada vez que se predica la palabra o cada vez que leo la palabra, estoy tan maravillada del amor de Dios que tiene para con nosotros. A pesar de que somos como somos, ¿no?, y que tenemos temores y todas las cosas que tenemos negativas, pero Dios siempre mira lo positivo. Nosotros tenemos la mirada en lo negativo, pero Dios mira lo positivo. Y me hizo acordar también, obviamente, de la palabra que compartió Marta el día miércoles, que decía, confía en el Señor, confía. Y otra de las cosas que me acuerdo en mis primeros comienzos, ¿no?, del camino del cristiano, es que me dijeron, Viviana, la palabra hay que vivirla. Y a veces vivir la palabra es duro, pero la palabra es vida. La palabra procesa, la palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, para sanar. Por eso, cuando compartía Sergio, ¿no?, todo lo que él pasó, y se aferraba de la palabra, por más que tenía miedo, por más que tenía temores y demás cosas, pero se aferraba a la palabra, a esa palabra. ¿Quién me va a poder separar del amor de Dios? ¿Quién? Y eso es lo que tenemos que tener como hijos de Dios, confiar en su palabra, confiar en lo que Él nos dijo, nos prometió. ¿Vamos a pasar tribulaciones? Sí, vamos a pasar tribulaciones. Jesús, en el último, poner el último pasaje, por favor, Hebreos. Jesús pasó la peor de las tribulaciones. Pero esa tribulación nos trajo vida a nosotros. Y lo único que Dios quiere formar en nosotros es ese hombre y esa mujer espiritual, que es lo que realmente somos, debemos ser. Y es necesario que entremos en los procesos para que entendamos. Y me acuerdo de un montón de palabras, Job, Jacob, Abraham, Isaac, todos pasaron sus procesos. ¿No lo vamos a pasar vos y yo? Pero ese proceso nos va a dar vida, nos va a acercar más a Dios. Dice, ¿dónde vas a poner tus ojos?
¿Dónde pones tus ojos en el momento de la tribulación? ¿Dónde ponemos nuestros ojos en el momento de la prueba? ¿Dónde ponemos nuestros ojos? Y si hablamos de lo que predicó el pastor, Isaías 43, que Él abre sendas o hace sendas en las aguas impetuosas. En este tiempo tuve que vivir esa palabra y profundizar en esa palabra. Y a lo mismo que Sergio, que se le reveló, también se nos va a revelar a nosotros cuando lo vivamos. Y eso nos va a afianzar cada vez más en Dios. Así que decirle al que está al lado tuyo, ¿estás en un proceso? ¿Estás en una tribulación? ¿Estás en un momento difícil? Yo quiero decirte algo, vamos a alentarlo, decirle, el Dios que nos llamó nos va a sostener y nos va a sacar en victoria. Todo proceso en nuestras vidas solamente es para hacernos conocer más de su presencia, más de Él. Amén. Así que ponete de pie, ponete de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Decile gracias, gracias, gracias por esa palabra, Señor. Nadie me va a poder separar de ti. Nadie, nadie, Señor, lo voy a poner en mi corazón y lo voy a usar como mi callado, como mi apoyo. Nadie me va a separar de ti, Señor. Voy a poner mis ojos en ti, Jesús. Voy a mirarte a ti. Tú hiciste allí en la cruz, Señor, al llegar a la cruz, tuviste que sostener todo ese momento previo, Señor. Y lo hiciste por amor a nosotros. Lo hiciste por amor a nosotros. Bájame, por favor. No lo pongas, por favor. Yo quiero que cantemos esta canción, que lo sabemos. Y dice en el proceso, en el proceso. Pani. En el proceso todos se fueron, dice esta canción. En mi desaliento. Estuve solo, parecía que nadie tenía cuidado de mí. Pero esta mujer o esta persona que escribió esta canción lo tuvo que vivir y al vivirlo lo expresó, lo compartió. Y eso es lo que hacemos. Cada vez que vivimos una palabra tenemos algo de Dios para compartir. Que va a ayudar a otro, que va a alentar a otro y que nos va a edificar unos a otros y nos va a hacer que podamos juntos glorificar a Dios de la manera que Él se merece. En mi proceso todos se fueron. Yo quiero decirte en esta noche, si estás en algún proceso y pensás que todos te dejaron, hay alguien que nunca te va a dejar. Y ese es Dios. Ese es Jesús, ese es el Espíritu Santo. Él va a estar al lado tuyo, siempre va a estar fortaleciéndote, alentándote. Él lo prometió, Él lo prometió. Y vos vas a vivir esa promesa en tu carne, en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Todos los que quieren que oremos aquí delante, todos los que están confiando en el Señor, si están pasando procesos y no saben dónde está la salida, yo quiero invitarte en esta noche que puedas venir aquí adelante si querés, los que quieren quedarse allí, pero que empieces a decirle, Señor, acá estoy, vos conocés lo que estoy pasando. Pero yo y en tu palabra confío, tomo esa palabra, tomo lo que mi hermano Sergio compartió, porque fue, Señor, de edificación y fue de ánimo para mi vida. Y en esta noche, Señor, yo me paro sobre tus promesas y declaro que en este proceso, Señor, este proceso lo voy a pasar de tu mano. Este proceso lo voy a pasar de tu mano. Bájalo un poquito, por favor. Bájalo. Ahí va. Bájalo. Ponle la otra.
Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, gracias, porque el proceso nos ayuda a conocerte. Gracias, gracias, decirle gracias. Señor, mira a mis hermanos, Señor, vos conocés cada situación. Pero a través de esas situaciones, de ese proceso, Señor, amado Dios, si hay una palabra que, Señor, ellos han podido escuchar, hay una palabra rema, Señor, que vos le diste en ese momento difícil. Señor, todos tenemos una palabra que se hace carne en nuestras vidas. Esa